buenos días, hoy es sábado 18 de julio del 2026. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de las páginas que el Cuarto Pulso tiene en internet para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado José Hilario Ramos Díaz, que nos acompaña desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Licenciado, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Buenos días, es un honor como siempre estar acompañándolo, colega. Hilario, ha sido una semana de mucha información. Se filtra un acontecimiento, no terminamos de procesarlo cuando ya hay otro acontecimiento igual de importante que el que estamos digiriendo. Hemos tenido en el decurso de la semana bastante información, salieron a la luz otros dos audios más de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y no terminábamos de digerirlo, de procesar esa información, cuando apenas el día de ayer ejecutaron una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Y por si no fuera poco todo esto, también hemos dado cuenta, aunque con muy poca trascendencia, porque estas dos notas, estas dos informaciones han ocupado la vida pública de nuestro país. Está también la versión que corre muy fuerte, que le han retirado la visa ayúdame Hilario, a Dan Augusto, Tan a gusto. Augusto. Pero ¿por dónde quieres comenzar, Hilario? ¿Por el tema de los audios de la gobernadora o le entramos directamente con el tema del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel? Entramos con el exgobernador. Bien, si quieres, si gustas, eh, abordamos el aspecto jurídico como nos compete como abogados, y después el tema político. La información pública que se tiene, Hilario, es que el exgobernador ya había acudido a un requerimiento que le había hecho la Fiscalía General de la República por una carpeta de investigación que tenía abierta, en curso, en el que se le involucraba al gobernador con el tema del huachicol fiscal. Ahorita pasaremos a analizar en qué consiste el huachicol fiscal y cuál es la trama aquí, cómo es que se evaden los impuestos relacionados con los combustibles que vienen desde los Estados Unidos. Pero ahorita quisiera desmenuzar, analizar el tema jurídico. Te decía que de lo que se tiene conocimiento públicamente es que el exgobernador ya había acudido a un requerimiento que le había hecho la Fiscalía General de la República. Luego entonces, si en este nuevo sistema de justicia penal, Hilario, la orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso penal a la persona que se le requiere, no entiendo yo cómo es que se llegó a la determinación de girarle la orden de aprehensión, porque el colectivo o la gente que no está involucrada en el derecho pensará que para girar la orden de aprehensión es preciso tener pruebas, porque la presidenta dijo que si se le había girado la orden de aprehensión es porque tenía pruebas. No especialmente para girar una orden de aprehensión, sí para iniciarle un proceso a cualquier persona se necesita al menos indicios razonables que hagan probable la comisión de un delito a la persona
que está siendo investigada. Así dice nuestra legislación. Entonces, ahora la orden de aprehensión no es coercitiva. También el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es una forma de conducción al proceso, y la orden de aprehensión solo se gira si el investigado es buscado y no es encontrado. Cuando no hay antecedentes en la carpeta de investigación de dónde pudiera estar el paradero o la ubicación de esta persona, o en su defecto, que habiendo sido citado por el juez de control y habiendo constancia de que había sido citado y había tenido conocimiento de esto, él no hubiera acudido. Entonces aquí dijimos que él ya había acudido al Ministerio Público, y seguramente la información de su ubicación y localización esa información estaba aportada en la carpeta de investigación. Luego entonces me genera mucha suspicacia cómo es que se libra la orden de aprehensión. Hilario. Bueno, como tú bien lo comentas, la orden de aprehensión no necesariamente es una sentencia anticipada. Nada más es una forma de conducción al indiciado, al investigado, para llevarlo a proceso, para que ahí el Ministerio Público le formule la imputación. Nada más eso. Entonces, pero sí, debería de haber una causa que hiciera justificable que se librara esa orden de aprehensión. Tú ya dijiste una, yo digo la que no mencionas, que pudiera ser que el Ministerio Público, el fiscal, hubiera acreditado que hubiera una posible causa que se pudiera fugar de la justicia, que se pudiera escapar, y eso pudiera ser el motivo por el que se le brindó la orden de aprehensión. También hay que recordar que nada más, o sea, la audiencia es para formularle la imputación. Entonces, el estándar probatorio que tenemos en nuestro sistema penal es muy bajo. Por lo tanto, pues el 90% quedan imputados. Entonces, yo no creo tampoco que sea muy difícil que el juez le haya otorgado la orden de aprehensión a la fiscalía. No lo veo muy complicado. Lo que sí me parece muy A ver, lo que se tiene como extraño. antecedente, Hilario, lo que se tiene como antecedente es que se había solicitado la orden de aprehensión a un juez de carrera judicial y el juez la negó. Y se acudió a un juez que estaba de guardia, y que la característica que tiene este juez es que es juez del bienestar, y este juez sí libró la orden de aprehensión. Hilario, creo que es muy complicado obtener una orden de aprehensión para conducirlo al procedimiento cuando se tiene el antecedente. Pues cualquier juez dice, a ver, pues aquí está, que vive en Baja California, que vive en Ensenada, aquí está su número de teléfono, no tengo por qué librarle orden de aprehensión si le puedes llamar, o le puedo hablar, o lo puedo requerir para que se presente a la audiencia de formulación de imputación, ¿sí? Si los delitos que se imputan ya son graves, ese es otro problema. Si después de la audiencia de formulación de imputación le dicto la vinculación a proceso, y como los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, pues vaya a la cárcel. Pero ya eso es otro acto procesal distinto al tema de la orden de aprehensión. Si tú me la pides, la orden de aprehensión, con la justificación de que no lo has logrado encontrar porque hay constancias en la carpeta ministerial de que lo buscaste y no lo encontraste, para que acudiera a la audiencia inicial de formulación de imputación, entonces voy a ponderar las pruebas que tienes como indicio de que él pudiera haber cometido el delito que le atribuye, pero además tengo que analizar si
después de buscado no lo has encontrado, pues, ¿no? Entonces, ahí sí hay necesidad de que yo le libre orden de aprehensión para que se presente a la audiencia de formulación de imputación. Hecha esa acotación, una disculpa, adelante, amigo. Sí, lo dices muy bien, Julio. Lo que pasa aquí es que el delito que se le imputa, pues es un delito gravísimo, ¿sí? Aparte, la persona que es, este, bueno, pues tendríamos que entrar, para justificarlo, tendríamos que entrar al lado político y es lo que queremos dejar para después, ¿no? O sea, si Correcto. estamos en lo jurídico, pues no hay manera de cómo me barro para no tocar lo político. O sea, porque ya le dijiste tú el procedimiento normal, ¿cómo es? ¿Sí? Para poder llevar a una persona a través de la orden de presentación ante el juez, a la orden de aprehensión ante el juez. Ya lo dijiste cómo es, o sea, ahora, todo lo que haya detrás o al lado de esto, pues ya no es jurídico, ya es político. Político, correcto, correcto. Ahora, está el agregado de que Ernesto Rufe Apple, no sé si el Ministerio Público lo encausaría de esta forma. Está la característica de que Ernesto Rufe Apple vive en la frontera, de que es ciudadano americano, y que dadas esas condiciones hacían presumir que se sustrajera a la acción de la justicia. Pero además, esas presunciones para estos efectos sí tendría que haberlas acreditado el Ministerio Público. O sea, no se deja de manera subjetiva a la presunción de que, dada su doble nacionalidad, Ernesto Rufo Apple pudiera representar una ventaja y sustraerse a la acción de la justicia. Pero además está el antecedente para el juez que pudiera haber librado una orden de aprehensión, es decir, oye, cuando lo requeriste, fue, estuvo ahí contigo. Tan estuvo ahí contigo que hay la información de dónde puede ser localizado esta persona. A mí me parece que por ahí pudo haber estado el tema de no obsequiar en un primer momento la orden de aprehensión. Más allá de que presuntivamente pudiera haber pruebas de su probable responsabilidad en el delito que se le vaya a imputar, pues, ¿no? Eso creo que se tienen, esos datos de prueba, esa información para poder sustentar una imputación. Me parece que ahí sí están todos esos elementos, pero no se cumple con el requisito de que la orden de aprehensión en este nuevo sistema de justicia penal solo es para conducir al, al procesado, al probable responsable, al juez. Entonces, lo demás, como dices tú, pudiera redundar en lo político. Pues sí, muy posiblemente. Ahora, era una semana en la que de manera muy constante los medios de comunicación traían la narrativa de la gobernadora Marina del Pilar en Baja California. Nadie puede creer en estas condiciones y en estas consideraciones que esta ejecución de la orden de aprehensión sea casual, Hilario. Pues ni que fuéramos tan inocentes como la propia gobernadora Marina del Pilar, pues que dice que la chamaquearon, pues, ¿no? Pues mira, la gobernadora, cada vez que quiere hacer una acción para justificar de lo que se le acusa, para justificar su inocencia, pues se enreda más. Yo me voy más al fondo desde cómo supuestamente se divorció de su pareja para para tratar de limpiar su nombre y si en todo caso que el responsable fuera él nada más. O sea, a mí me quedan muchas dudas. ¿Tiene bienes en Estados Unidos ella? ¿Tiene cuentas, dinero, tiene propiedades, tiene algo allá en Estados Unidos? ¿Por qué
su afán sí, bueno, digo, porque su afán de arreglar la situación con Estados Unidos. Si sabemos que aquí está protegida, este es el caso, los Chamoya está protegido 100%. Entonces, ¿por qué buscan la negociación? Es que algo hay en Estados Unidos que ella quiere recuperar. El caso contrario a Rocha Moya, que dice, pues yo aquí estoy a gusto, yo no busco nada. A mí me parece que pues lo que lo que quiere es tener lo que eh, toda persona tiene como un bien protegido y privilegiado, que además de la vida es la libertad. Entonces, eh, si Marina del Pilar y, buscó el acercamiento con estas agencias, evidentemente es porque ella está consciente de que tienen información estas agencias que la involucran en, 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 en pues en el tema de tráfico de drogas así de fuerte, y su relación con el crimen organizado, virtud de la relación que tenía con su ex esposo, pues también, pues, ¿no? Entonces, eh, me parece, Hilario, que lo que obviamente está buscando la gobernadora, pues es salvar su pellejo, pues, ¿no? Es seguir manteniéndose en libertad. Y la prueba dio que es a costa de las propias instituciones, porque el ofrecimiento que le hacía a las agencias es dar información de lo que se discuten en las mesas de seguridad. Ahora resulta que, por dicho del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pues lo que se aborda en esas mesas de reunión de seguridad, pues quiso decir que no son tan importantes. Claro que toda la información que tenga el gobierno es importante, toda la información que tenga, así sea por mínima, pero más allá de eso, las, las cuestiones que tiene la gobernadora para negociar, no sé qué más tenga para negociar, o sea, la verdad no desconozco. Lo único que pudiera tener a la mano para poder justificarse, pues sería las relaciones que tiene su gobierno local con el gobierno federal, no hay de otra. Okay. Y ahora, las acusaciones que hacen a la gobernadora Marina del Pilar no son de ahora, ¿no? No son recientes, ya tienen una data antigua. Hay que recordar que el exgobernador también, Jaime Bonilla, en el Senado de la República hizo público la relación que tenía Marina del Pilar con los grupos delincuenciales. Entregó un expediente con información documentada de la relación de esta en aquella época al fiscal Gers Manero. Entonces, no es casual, ni es de ahora tampoco las acusaciones. Incluso el exgobernador Jaime Bonilla puso en conocimiento de toda esta información con la que contaba al propio expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿no? Que no quiso atender estas cuestiones que le planteaba el gobernador Jaime Bonilla. Y luego ahora pues se conoce que ha sido su, su rival político en Baja California. Y ahora resulta que en un momento determinado la gobernadora Marina del Pilar confió en quien había venido siendo su principal rival político en el estado. No estoy en política, pero tengo sentido común y no puedo confiar nada a quien con el que he tenido
diferencias y confrontaciones políticas en el pasado para ahora decir que su actitud pudiera cambiar. La verdad que sí me parece la gobernadora muy ingenua, por llamarlo menos, Hilario. Pues ingenuos seríamos nosotros, ¿no? Si creyéramos eso, o sea, no puede ser posible que como bien lo dices, vayas con tu enemigo a decirle, hey, ayúdame. Sí, O sea, no, no, es, no, no, que palabras más, palabras menos, lo que refiere Marina del Pilar es que Jaime Bonilla se le acercó con la intención de apoyarla y que ella le creyó, pues, ¿no? Entonces, y que fue él quien la grabó. Por supuesto que nadie le cree, le cree eso, y todos estos acontecimientos le estaban generando a la presidenta un costo político muy alto, y en el control de daños pues consideraron factible quitar esa narrativa y poner otra que era la del gobernador, el gobernador Rufo Appel. ¿Por qué es trascendental? Porque eh, en los últimos tiempos tenía un activismo político, por llamarlo así, con este nuevo grupo político o partido político que acaba de conformarse. Se llama Somos México MX, aunque han sostenido su dirigente nacional, Acosta Naranjo, que no forma parte del partido, sino que forma parte de un consejo consultivo ciudadano, y que sí estaba con mucha participación en ese consejo, y pues, cobra especial notoriedad porque fue el primer gobernador en la historia de este país que logró la transición en el país, en el estado de Baja California, y ser el primer gobernador de extracción opositora, en este caso del PAN, en Baja California. Y porque además, de acuerdo con informaciones que hemos venido recogiendo en la localidad de Baja California, el gobernador gozaba de un buen aprecio en la región, es bien querido en la región. No sé si estos acontecimientos le vayan a generar o redituar los beneficios que la presidenta espera de quitar de la narrativa y no hacer víctima a Ernesto Rufo Appel, porque, insisto, goza de un buen aprecio en la región, en Baja California. Y bueno, me gustaría explicar un poco en qué consiste, o si nos puedes apoyar, Hilario, en qué consiste el delito del huachicol fiscal. bueno, en este caso, es más que nada la evasión fiscal que se hacen al importar productos que están grabados con cierto porcentaje y declararlos. En el caso específico de ellos, dicen que declaraban menos productos del que ingresaba, un 10%. Ese es el delito que se les está imputando. El de la evasión fiscal. Ese término huachicol fiscal pues ya quedó para muchas situaciones que tengan que ver con combustible, con combustible. A ver, pero ¿en dónde lo compraban? ¿A quién se lo compraban? ¿Por qué debemos de considerar también que hay una responsabilidad también en Estados Unidos, Hilario? Lo Bueno, compra- la responsabilidad lo compraban obviamente en Estados Unidos, pero hay quienes dicen que el producto iba desde aquí a Estados Unidos y luego regresaba. O sea, era producto robado y ya regresaba facturado, pero con menos cantidad. Eso es lo que se dice. No tenemos acceso a las carpetas para poder decir que así era, No, ni a las pero pruebas. hay información documentada por código Magenta, tú, Hilario, documentada por código Magenta, orientada en ese sentido que lo estás citando. Es decir, que
era combustible robado en México, pasaba a los Estados Unidos, obviamente de manera ilícita, y regresaba de los Estados Unidos ya de manera lícita el combustible, por el cual se pagaban impuestos por su importación, a impuestos que ahora conocemos por debajo de lo que pudiera estar establecido en la ley hacendaria, Hilario. Sí, sí, es una situación que no se entiende porque estaría ahí inmiscuido las aduanas, tanto de Estados Unidos como la de México, el ejército, la marina, el personal asignado por la federación, mucha gente de policías locales, estatales, estaría involucrado muchísima gente y debido a la etapa, en el momento en que se da, creo yo que se utiliza en la coyuntura en la que está el gobierno federal y lo utiliza demasiado rápido, o sea, como no alcanza a agarrar todo. Y si es una investigación verídica, buena, eficaz, como que se va a quedar muy corta, porque ya nomás dijeron, este es el bueno de todo el huachicol fiscal, agarramos al mayor evasor fiscal de todos los años y ya se acabó. Y luego quitarle el ojo público al resto de los personajes que están involucrados en ese delito. Eh, Específicamente, ¿de qué se le acusa a Ernesto Rufo Appel? Ernesto Rufo Appel obtuvo una autorización en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para operar como importador, obtuvo una licencia para operar como importador, y la acusación que le hace Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, básicamente es el hecho de que se, en la documentación elaborada como importador, Ernesto Rufo Apple, eh, a través de su empresa, decía ella, se importaban 1.100.000 barriles o litros de combustible, cuando realmente en el documento en el que se importa solo eran 100.000. O sea, había 1.000.000 que no estaban declarados en ese documento que lo importaba. Pero lo que explican, Hilario, es que a el importador no le compete verificar si se importa la cantidad o no en el documento, sino que es la aduana, una vez teniendo el documento que importa el combustible, a ella le corresponde revisar si se está ingresando al país la cantidad de barriles o litros que consigna el documento importado con lo que físicamente va a entrar, pues, ¿no? Entonces, en ese tenor, entonces no habría una responsabilidad de, 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 de parte de la empresa propietaria de Ernesto Rufo Apple. Ese es un argumento que se esgrime en su defensa. Es decir, si aquí dice 100.000, pero pasaron 1.100.000, entonces, ¿quién es el responsable? Pues no, pues sí, el de la aduana, que era el encargado de revisarlo, pues no, y lo dejó ingresar al país. Y por supuesto que hay un quebranto, ella dice, de 4.000.000.000 de pesos. Hay otro monto de 600.000.000.000 de pesos, que es al que se le atribuye a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Hilario. No, si entraban buques completos, con producto y no se veían, ni siquiera se verificaba que realmente fuera lo que decían tener o contener. Entonces,
más unos vagones que entraban, Sí. cargados con más producto. Nos llama la atención cómo fue también ejecutada la orden de aprehensión, Hilario, con el despliegue de esa fuerza pública para ejecutar la orden de aprehensión en una persona de más de 70 años, que fue la milicia también a apoyar y respaldar la ejecución de la orden de aprehensión. Todo ese despliegue de fuerza pública, que fue, la verdad, muy, muy espectacular, como queriendo mandar un mensaje. Y luego todas estas inconsistencias que se tuvieron para en la que no se le permitió ni siquiera el acceso a la familia cuando uno de tus derechos fundamentales es que inmediatamente después de ser detenido tendrás el derecho de entrar en contacto con la persona que tú consideres sea de tu confianza. Estaba la familia directa de Ernesto Rufo Apple y no se le permitió ingresar, donde momentáneamente estuvo detenido allá en Ensenada y luego en Tijuana y después en la Ciudad de México. Tampoco nos explicamos cómo, siendo la de él una audiencia pública, porque por cierto, como se llevó a cabo la audiencia, o se está llevando a cabo todavía en estos momentos la audiencia, Hilario, rompe con el principio de publicidad, porque se hizo con mucha secrecía, tuvo lugar a través de vía remota, por el sistema de interconexión, como estamos tú y yo ahorita. Los abogados estaban actuando en la Ciudad de México, están en la Ciudad de México. No entendemos por qué la audiencia no fue presencial y no entendemos por qué no fue abierta al público, incluso a la prensa, porque esas audiencias están consideradas con esa posibilidad. Audiencias que se reservan por el delito que se le imputa a las personas, pero en el caso concreto no entendemos cómo es que los abogados no pudieron tener acceso a la sala en donde estaba su defendido, y cómo también no es que tuvo la posibilidad de la familia de estar en esa audiencia. Todo esto genera muchas suspicacias, Hilario. Pues esa era la finalidad, Julio. La finalidad era dar un golpe fuerte, señalar no al movimiento, sino a la oposición como los verdaderos malosos, eh, de, de lo que están afectando al país. Son los contrarios, los que dicen que somos, son los que están haciendo el mal, el daño. Y si yo no llevo materia penal, pero tengo otros compañeros que dicen que sí llevan las audiencias de manera remota, Virtual, sí. Sí, sí. entonces virtual, entonces eso no me extraña, Ah, no no, me no, no, extraña. pero no, se explica, Hilario, cuando no hay condiciones para llevarla a cabo de manera presencial. Por ejemplo, tengo asuntos en Tijuana y me he justificado que estoy acá en Culiacán y las audiencias se llevan de manera virtual, pues, ¿no? O cuando están recluidos en, 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 en prisiones de alta seguridad, de máxima seguridad, los reos, tampoco en el caso, Hilario. Eh, en fin, cuando no hay condiciones, a lo que voy es que en el caso concreto había condiciones para que la audiencia se desarrollara de manera pública, pues, ¿no? Y el tema de llevarlo de manera virtual está dispuesto incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 51, está dispuesto en la propia Constitución, pero ese es un derecho fundamental de los imputados, de los procesados, de la defensa, incluso de la defensa, pues, ¿no? Entonces, pues aquí no sé, yo no creo que la defensa haya pretendido llevarlo
mejor a cabo de manera virtual que en la propia sala, generando todas esas condiciones y beneficios que se tiene cuando uno tiene enfrente al juez, pero sobre todo en un entorno en el que esté y que sí influye la familia, tu Hilario, la prensa incluso, pues, que esté documentando todo lo que está aconteciendo en la audiencia y que esté evidenciando los posibles hierros en los que pudo haber cometido la fiscalía, pues después no lo vamos a conocer. Bueno, de alguna manera, el juez debió de haber acreditado la necesidad de haberla llevado de esa manera. Si no, no creo que la defensa se hubiera quedado con los brazos cruzados. De alguna manera fue acreditado, o sea, esa necesidad. Es decir, no quiero verme tan negativo. El problema es que hasta el día de ayer no se sabía en dónde estaba el exgobernador Ernesto Rufo Ape. Todos los periodistas andaban corriendo al penal y del penal andaban corriendo a la fiscalía, a la FENDO que está en Reforma y no encontraban al exgobernador. Incluso hay una ficha que inmediatamente después de ser detenido se hace pública por la autoridad, por la Secretaría de Seguridad Pública, y es el Registro Nacional de Detenciones, y era ayer las 3 de la tarde, Hilario, y decía, detenido, el detenido está en proceso, ¿cómo se dice? En traslado. El detenido está en traslado, eran las 3 de la tarde, y todavía pues, estaba en traslado. Pues queremos entender que de Tijuana a México y pues no sabían los abogados en Se lo llevaron en camión. qué medio de transporte iba tú, Hilario, pues, ¿no? Todo eso está muy enrarecido y genera muchas suspicacias, pues, ¿verdad? No hay que mandar señales que nos hagan pensar o suponer, pues, que de alguna manera se le estaban vedando algunos derechos fundamentales al gobernador Ernesto Rufo Apel, que dicho sea de paso, no tengo ninguna simpatía por el señor, conozco de él lo que todos públicamente conocen y han dicho en la región, insisto, que es un hombre que goza de las simpatías de, de muchos baja californianos. Adelante, Gaby. Pues sí, no, no es que queramos pensar mal, ¿no? No es que desconfiemos del accionar de la fiscalía, pero sí son muchas cosas entrelazadas que dan la pauta para decir que no se está llevando, primero que nada, la investigación conforme a las reglas, al derecho, y luego ya veremos el procedimiento, si dices tú, o sea, se está llevando una audiencia de manera virtual cuando pudo haberse llevado de manera presencial, pues son cositas que se van concatenando y eso hace que pues la ciudadanía tenga la perspicacia de decir, no, pues esto no es un asunto meramente legal, sino un asunto político. No es un asunto jurídico, sino político. Sí, y de repente nos quitaron la narrativa a quienes comentamos a través de estos medios de comunicación, nos quitaron la narrativa de Marina del Pilar, nos quitaron la narrativa de Rubén Rocha Moya y cuando menos se quita la presión la presidenta en los próximos días, a decir, porque para que ya hablen de otra cosa. Y en medio de todas estas noticias, Hilario, eh, perdió interés un acontecimiento que, que me parece muy grave, eh, sucedido también en el estado de Baja California, eh, en días pasados, Hilario, donde 3 menores de edad privan de la vida a un conductor de plataforma, a un Didi, pero me llama la atención, Hilario, la forma y la hazaña en la que estos menores eh, privan de la vida a esta persona, Hilario. Sí, hay poca la información que yo encontré respecto al tema. Lo que sí es notable es que
que al parecer la mamá de estos menores está recluida eh, en un penal, acusada o procesada por el delito de secuestro, creo, de su propio hijo, donde falleció una persona. Este, entonces, sí habría que analizar de cerca y ver cómo es posible que esos menores de edad que quedaron desamparados sin la madre, porque está enfrentando la acción de la justicia, ¿quién les dio seguimiento a esos menores? ¿Cómo quedan esos menores ante la sociedad? ¿Cómo quedan Correcto. desprotegidos? ¿Cómo quedan a la venia de Dios? Entonces, eso es una lástima, es algo verdaderamente que sí da tristeza. El grado de Y afectación al que fueron sometidos de manera indirecta estos menores es una niña de 16 años, un niño de 15 años, hermanos entre sí, otro niño de 13 años, este, la hermana de 16 y el hermano de 15 son los hijos de esta persona, de esta mujer que está eh, privada de su libertad en un cerezo de la localidad de Mexicali, Baja California. Eh, y, y fíjate qué bueno que lo citas, Hilario, porque eh, nadie se ocupó de los menores, nadie se ocupó de los menores. El Estado tendría que haber tenido una injerencia inmediata, como ocurre en la mayoría de los países, eh, Hilario, haber dado que había un conflicto entre el padre y la madre, desde ahí estos niños crecieron en un hogar difuso, porque el sentido común pues, me hace obviamente pensar, tratándose de la autoridad, que no estaban integrados mamá y papá, y cuando la mamá es ingresada al penal por el delito que se le atribuye de secuestro, eh, pues obviamente que los menores pues quedaron muy afectados emocionalmente. Y luego no entró ahí inmediatamente la autoridad correspondiente para asistirlos. Y mira que deriva en estos acontecimientos tan lamentables, porque lo que se tiene de información es que la mamá tenía una disputa legal con, 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 con su pareja, que al final lo que he logrado investigar, Hilario, es que el señor, el papá, le gana esa disputa a la mamá de la custodia de un menor y se lo lleva a su entorno familiar. El papá, no conforme con esta determinación judicial, la señora de alguna forma se organiza con otras personas, van al domicilio del señor con la intención de recuperar al menor, y luego no se tiene bien detalle de cómo fue, pero balacean esa casa. En la balacera pierde la vida el hermano de la persona que se llevó al niño, o que ganó la custodia del niño, pierde la vida. Y es ahí donde esta persona, esta mujer, mamá de estos niños, es aprendida. Luego después aparece el menor, por lo que alcanzo a entender, se tenía la intención de llevarlo a los Estados Unidos, porque la información que se tiene también es que en tránsito entre México y Estados Unidos recuperan al menor. Ahora habría que ver, Hilario, este menor que fue recuperado, con quién está. Ahora sí, el desarrollo integral de la familia de la localidad habría entrado a hacer sus funciones como deberían haber entrado a hacer sus funciones con los menores estos que delinquieron y que privaron de la vida a este conductor de plataforma, del Didi, Hilario.
Pues sí, son vacíos que tenemos dentro de la legislación. Nosotros lo vivimos en nuestro accionar diario, como muchas veces los conflictos entre las personas adultas desgraciadamente afectan a los menores, que son quienes menos culpa tienen en esto. La verdad que falta legislar mucho sobre eso, y falta realmente que los jueces, las dependencias oficiales tomen un poco de conciencia y accionen sobre eso. O sea que cuando se gana un juicio, quien lo gane, donde tenga que ver la custodia, la patria potestad, lo que sea, de los menores, ¿quién le da seguimiento a eso? ¿Quién le da seguimiento que efectivamente los menores quedaron con el mejor padre o con el que le iba a brindar mejores condiciones? ¿Quién le da un seguimiento si el padre no custodio, visita, convive con sus... No, no hay, ya no, desde ahí terminando el asunto ya no hay más. Ya el juez no sabe más. Mira, yo difiero en cuanto a que no hay un marco legal que lo regule. Está la ley de protección de niñas y niños, jóvenes y adolescentes, la que es invocada por todos nosotros, por los jueces, cada vez que en un juicio se ven involucrados menores. A mí me parece que es cuestión de voluntad, Hilario, y que también tiene que ver con un tema presupuestal, el maldito dinero, Hilario, que lo que no cuentan las instituciones. Tenemos un marco legal que regula todas estas condiciones, tenemos las instituciones, pero ocurre que no hay presupuesto que alcance para llevar a cabo todas estas acciones de prevención, de atención. En el caso, me parece que si estos menores hubieran recibido una atención psicológica, médica, con oportunidad, es muy posible que se hubieran podido evitar esta tragedia. Son menores, Hilario, que también quedaron marcados para el resto de su vida, porque aún y cuando son menores de edad, mínimamente estarán ahí recluidos 3 años, eh, 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 como mínimo, Hilario, y a la edad que tiene estos muchachitos, pues sí, la verdad que va a marcar el resto de sus vidas. Es muy lamentable lo que estamos viviendo. También es una pérdida de valores tremendo, Hilario, y la verdad es que no quisiera yo, pero también tiene que ver, Hilario, con toda esta violencia que estamos viviendo, que estamos padeciendo de manera general y que estamos normalizando, Hilario. Aquí me hubiera gustado mucho escuchar la opinión de Carlos, pero de Carlos Hernández, porque él es de formación psicólogo, y me hubiera gustado mucho escuchar su opinión, pero a mí en lo personal me parece que hay una pérdida de valores, que esta violencia que está padeciendo el país tiende a normalizar este tipo de conductas, eh, y yo por eso me resisto a hacerlo, a verlo como normal. Por eso quiero tener todavía la capacidad de sorprenderme cuando escucho y leo este tipo de acontecimientos, y, y hacerlos visibles, y aprovechar estos espacios que tenemos de comunicación, Hilario, para decirle a las personas, a los jóvenes, a los niños, que no es normal matar a una persona, que no es normal hacerlo con esa saña o sin esa saña, pero más con esa saña. Quisiera que enviar un mensaje y decirles
que no es normal tomar en tus manos la vida de otra persona, porque lo estás viendo afuera por todo lo que pasa y está atravesando nuestro país en materia de violencia y en materia de seguridad. No, menor, no, niña, no, niño, no, esto no es normal. No puedes privar de la vida a una persona en ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia. Tendrías en todo caso, si tienes una afectación, que buscar ayuda de los profesionales. En este caso, pues habría que buscar a las instituciones correspondientes, Hilario, porque entonces estos niños también, pues me lleva a concluir que carecen del cariño y del amor de su familia más cercana, ¿no? Sí, yo creo que el mejor ejemplo y la mejor educación parten desde la casa. O sea, si los padres te inculcan, te enseñan y más que nada te, te dan a que sigas sus ejemplos, yo creo que esa sería la mejor educación. Sí, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestros nietos, a quienes lo tenemos, y hacerlos sentir que son importantes, hacerlos sentir que son bien queridos, que gozan del aprecio de toda una familia, ojalá y que acontecimientos como los que estamos dando cuenta no se vuelvan a repetir nunca, nunca. Muchísimas gracias, Hilario, por habernos acompañado el día de hoy en el Cuarto Pulso. Oh, gracias a ti, colega. Y decirles a todos los que nos ven y nos escuchan que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado.